Que Dios le bendiga, amados, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones, que le dé a la opción todas, así te pueden llegar todas las notificaciones cuando nosotros subamos un video. Queremos que nos regales un me gusta y que puedas compartir este video con uno de tus amigos, y así puedes decirnos qué opinas de estos videos dejando tu comentario ahí debajo. Así que el tema de hoy: ¿el infierno es real? ¿Dónde está? ¿Quiénes lo habitan? ¿Existe un lugar peor que el mismo infierno? Comencemos. A través de la historia, muchos hemos escuchado la palabra infierno y la hemos visto aún en películas, en literatura y en muchos cuentos e historias que las personas han relatado acerca de este lugar llamado infierno. Hay diferentes culturas en el cual este mismo lugar adopta otros nombres. Por ejemplo, en la cultura griega lo conocían como el Averno o el Hades. A su vez decían que el dios con este mismo nombre, Hades, era el que gobernaba en el inframundo. Pero cuando nosotros nos vamos a lo que es el cristianismo, adaptamos este término infierno, el cual proviene del latín infernus, que lo que quiere decir es un lugar subterráneo o un lugar que está por debajo. Esta a su vez es tomada del hebreo Sheol, que quiere decir sepulcro, pero también el Sheol para los judíos era el lugar donde iban las personas luego de morir. Pero nosotros queremos ahora ver este lugar desde el punto de vista bíblico y queremos responder las preguntas que hicimos al principio. ¿Existe realmente el infierno? ¿Hay un lugar de tormento como muchos han venido diciendo desde hace tanto tiempo? Hay inclusive sectas o religiones que han querido desmentir de que existe un lugar de tormento o que existe un lugar como este tan grotesco donde las personas malas, las personas que decidieron no aceptar a Dios mientras estuvieron en vida, van a ese lugar porque ellos alegan de que como un Dios de amor, como un Dios que ama a la humanidad, va a enviar a un ser humano a un lugar tan tormentoso como es el infierno. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Mateo, su capítulo 10, versículo 28, la misma dice lo siguiente: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren cómo el Señor nos deja evidencia clara de que sí hay un lugar donde no solo el cuerpo puede ser destruido, sino que también el alma puede padecer y ser destruida de igual forma. Pero no solo nos quedemos ahí. Si vamos al libro de Lucas, su capítulo 16, versículo 19 al 31, hay una historia que muchos conocemos y es la historia de Lázaro y el rico. Dice que había un hombre que era bastante pobre, que era Lázaro, el cual mendigaba frente a la mesa del rico, deseando saciarse aún de las migajas que caían de la mesa de este hombre. Pero en el otro lado tenemos este hombre rico, el cual se vestía de púrpura, y este hombre hacía banquete todos los días, pero este hombre no tenía un corazón para desprenderse de lo mucho que tenía y poder darle a los pobres. Cuando estas personas mueren, dice que Lázaro fue tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham, dando a entender que eso es un lugar de descanso para aquellas personas que Dios tiene como justos. Pero este hombre rico, el cual nunca pudo ni siquiera ayudar a este pobre hombre, dice que alzó sus ojos estando en tormentos. No como tal vez muchos han especulado de que esto fue una parábola que usó Jesús. Más bien esto fue una historia, porque a diferencia de las parábolas, esta historia contiene el nombre del personaje, el cual es Lázaro, y revela de que sí hay un lugar a donde van las almas luego de morir, ya sea el infierno o ya sea el paraíso. Habiendo dicho esto y ya teniendo claro de que sí existe un infierno o un lugar de tormento,
La pregunta sería, ¿dónde está ubicado este lugar? Yo recuerdo que hace algunos años atrás escuché un testimonio donde unos excavadores rusos estuvieron escarbando en la tierra y ellos cuentan que llegaron a un punto de la tierra donde ya sus maquinarias no podían penetrar, a lo cual buscaron algunos instrumentos para poder detectar qué era lo que impedía que ellos siguieran avanzando, y comenzaron a escuchar supuestamente unas voces de tormento que provenían del centro de la tierra. Pero la realidad bíblica es otra, porque lo que yo entiendo en esta historia que cuentan estas personas, ellos entienden que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, y no solo ellos. Hemos visto bastante literatura que representa al infierno en el centro de la tierra o en las profundidades, como por ejemplo la Divina Comedia del autor Dante, el cual dice que el infierno está en el centro de la tierra y está compuesto por 9 círculos. Pero realmente, ¿dónde está el infierno? Hay personas incluso que han dicho que puede encontrarse en el espacio, en algún hoyo negro, ya que las características de esto es que contienen bastante calor. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nosotros podemos tal vez tener una idea de cómo podemos ubicar este lugar. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 9, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿qué quiere decir aquel que subió, sino que descendió a lo más bajo de la tierra? Entonces muchos tomamos este versículo para dar a entender de que Jesús descendió al infierno, ignorando que la interpretación bíblica de este verso es que Jesús descendió del cielo a lo más bajo, que es la tierra. En primera de Pedro capítulo 3 versos 18 y 19 nos dice lo siguiente, que él fue hacia los espíritus encarcelados, aquello del tiempo de Noé. Ni siquiera dice que descendió o que bajó a los espíritus encarcelados, simplemente dice que fue, dándonos a entender que no se encuentra en este plano físico. El infierno se encuentra en un plano dimensional y fuera de nuestro plano físico. También se nos ha dicho que el infierno es un lugar que está habitado por Satanás y sus demonios, y que Satanás es quien gobierna el infierno y que está sentado en un trono con un tridente. Pero esto es una falsa teoría que muchos han propuesto y que han aceptado como que ha sido algo verídico, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Más bien, Satanás gobierna, como dice la Biblia, aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, con minúsculas refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas para que viendo no vean ni oyendo entiendan. Más claro está en el libro de Job, su capítulo 1, que nos revela una historia bastante peculiar donde Satanás se presenta al trono de Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde viene y dónde estabas? Y él dice, de andar la tierra y merodear por ella. En pocas palabras, Satanás vive aquí en la tierra, anda aquí en la tierra, y no es que él tenga un trono en el infierno o que hay huestes de maldad en el infierno. El apóstol Pablo revela la ubicación exacta donde se encuentran estos seres de maldad y estas huestes espirituales de maldad, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de la tiniebla que habitan en la zona celeste. Y ojo aquí, esta palabra zona celeste lo que quiere decir es que una zona celestial. Sabemos por la iluminación bíblica de que existen 3 cielos, porque el mismo apóstol Pablo reveló que él fue tomado al tercer cielo. Eso nos da a entender lo siguiente: en el primer cielo se encuentra nuestro Dios todopoderoso y los ángeles. En el segundo cielo es el espacio donde se encuentran ángeles y demonios. Ángeles porque tienen que atravesar ese segundo cielo para llegar al primer cielo, que es el cielo que nosotros conocemos, el cielo o el espacio exterior como nosotros lo conocemos. Y hay bastante evidencia bíblica que pueden avalir esto. Por ejemplo, Daniel, el profeta, cuando estuvo esperando por la petición, dice que el ángel venía descendiendo con la petición, pero se le apareció un príncipe de Persia y luego se le aparece un príncipe de Grecia. Hablando de estos principados, no dice que salió de un lugar de tormento para luego hacerle guerra al ángel, más bien dice que se le aparecieron. Esto fue chocando en el segundo cielo. Nos quedan otras preguntas por responder. ¿Quién está en el infierno? Cuando nosotros nos vamos al libro de Segunda de Pedro, su capítulo 2, verso 4, nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, les entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. En pocas palabras, estos ángeles fueron aquellos que en el tiempo de Noé vieron las hijas de los hombres y se rebelaron, como dice también el libro de Judas, su versículo 6. Estos mismos ángeles, dice la Biblia, que Dios lo toma y lo arroja a prisiones eternas, lo arroja hacia el infierno donde están aprisionados, ni siquiera están sueltos. Si los demonios no están en el infierno, si Satanás no está en el infierno, entonces ¿por qué le llaman a este lugar un lugar de tormento? La palabra de Dios siempre nos revela su consejo claro. En el libro de Marcos, capítulo 9, versos 45 y 46, la Biblia nos dice lo siguiente: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En pocas palabras, lo que da el tormento, lo que hace que este lugar sea tan malo y tan tormentoso, es el fuego que no se apaga y el gusano que no muere. Jesús tomó un ejemplo que los judíos podían entender bastante bien. En aquel tiempo había un lugar llamado Gehenna, el cual es traducido como el Valle de los Hijos de Hino, el cual se convirtió en un basurero, ya que tiempo atrás en ese lugar se hacía sacrificio al dios Moloch, el mismo Dios del cual hablamos en un video anterior. Pero ¿qué pasa? Cuando vino un rey que se levantó en Israel, dice que él destruyó este lugar y lo convierte en un basurero. En ese basurero se quemaba toda la basura del pueblo de Israel. No solo la basura, también habían animales muertos, putrefactos. También habían personas que eran asesinos, que eran quemados o incinerados en ese lugar, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Queda otra pregunta: ¿para quién fue creado este lugar de tormento? La palabra de Dios nos revela en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el principio, cuando Dios prepara este lugar, porque el mismo Dios es quien gobierna aún los infiernos, dice que lo preparó para Satanás y sus ángeles, aquellos ángeles que en el cielo se rebelaron juntamente con Satanás. El infierno no fue preparado para el ser humano, amigo que me escucha. Por una razón, Cristo vino a morir aquí en la tierra para que nosotros podamos escapar de esa condenación. El ser humano, lamentablemente, con sus malas acciones, se ha conducido él solo hacia este lugar de tormento. Por eso nuestro Señor entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda en este lugar de tormento, sino que pueda tener vida eterna. ¿Y en qué momento nosotros podemos llegar a este lugar? En el momento que nosotros rechazamos a Dios por completo. Hay una pregunta más que nos queda por responder, y es: ¿hay un lugar peor que el infierno? La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, de que habrá un gran juicio donde todas las almas estarán de pie delante de Dios. Aún las personas que estuvieron en este lugar de tormento, en estas cárceles, aprisionados, saldrán de aquel lugar y estarán delante de Dios. Y dice que los libros donde están escritas todas nuestras obras, sean buenas o malas, serán abiertos delante de nosotros. Pero habrá un libro importante, el cual también se abrirá delante de nosotros, y es el libro de la vida. Y dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Escuchen bien, hay un lugar peor todavía que el infierno, que ya es el lugar definitivo donde las almas serán destruidas, aquel lago de fuego donde lamentablemente el que no se haya inscrito será lanzado en ese terrible lugar. Amigo que me escucha, escapa por tu vida. Cristo pagó un precio bastante alto por ti y por mí. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde, y será hasta la próxima.